que multiplica a un cuarto. O uso, no voy a poner esto, porque aquí serían 5 enteros un cuarto. Si yo voy a poner 5 enteros que multiplican un cuarto, ¿sí? Y esto es lo mismo que esto. ¿Sí me explico? Sería lo mismo. ¿Por qué? Porque yo multiplico 5 por 1 y me dan 5 y nada más el 4 lo corro. Y es lo mismo. Voy haciendo una multiplicación aquí. ¿Sí? Que la multiplicación la podría yo hacer de la siguiente manera. 5 y le pongo 1 para convertir en fracción. Y aquí pongo 1 sobre 4 y ya tengo las dos fracciones. Multiplico 5 por 1 es 5 y 1 por 4 es 4 y llego al mismo resultado. ¿Sí? Nada más lo que estoy haciendo aquí es separando. Pues para resolver este ejercicio tengo que separar y sería primero que S en función de t va a ser igual a un quinto de t a la 4 más un cuarto de t al cubo menos un séptimo de t al cuadrado más un noveno de t menos 2 tercios. Es lo único que voy a hacer con la fracción. Ahora sí voy a derivar y sería la derivada de la función s de t. Como t es la variable, entonces voy a dividirlo entre la variable de t. Ya no sería x, porque la variable es t. Ahora esto va a ser igual a la derivada y sería todo lo que vale la función s de t, que sería un quinto de t a la 4 más un cuarto de t al cubo menos un séptimo de t al cuadrado más un noveno de t menos 2 tercios. Todo esto sobre de t, que es la diferencial. Ahora, la derivada de la función s de t con respecto a la variable t va a ser igual, y es una suma. Ahí nos vamos con la fórmula número 4, que nos dice que hay que separar cada una de las funciones. Separamos la primera, la derivada de un quinto por t4 sobre dt más la derivada de un cuarto por la variable elevada a la 3 sobre la diferencial de t menos la derivada de un séptimo por la variable t al cuadrado sobre la diferencial t más la derivada de un noveno por la variable t por la diferencial t menos la derivada de 2 tercios con respecto a la diferencial t. Y ahí apliqué la fórmula número 4, lo que hice es separar cada uno de los términos. Si observamos, la primera derivada es una constante por una función, la segunda derivada es una constante por una función, la tercera igual, la cuarta igual, y la última es la derivada de una constante por d. De la primera hora tiene una derivada por una función. La derivada de una constante por una función, ahí la variable pasa a ser una función. Porque estamos multiplicando en este caso una constante, estamos multiplicando en este caso a t a la 4, donde t a la 4 es una función. ¿Sí?
Entonces, voy a utilizar esta fórmula, la 4. En los 4 casos, ¿cómo me quedaría la derivada de la función s con respecto a t? O a la variable t va a ser igual. ¿Qué nos dice la fórmula? Sale la constante y nos queda la derivada de la función, en este caso t a la 4 con respecto a dt, más aquí sale un cuarto y me queda la derivada de t a la 3 con respecto a la diferencial t, menos sale un séptimo y me queda la derivada de t al cuadrado por la diferencial de t, más sale un noveno por la derivada de t con respecto a la diferencial t, menos 0. ¿Sí? Porque es la derivada de la constante, la última, por ese 0. Ahora, vamos a utilizar la derivada de s en función de t con respecto a la variable t, va a ser igual, y para la primera derivada, la segunda y la tercera, vamos a utilizar la fórmula de x a la n. ¿Por qué? Porque es la derivada de una variable. Y entonces, ¿Y por qué ahora sería variable? Ahora pasa a ser variable. Ahora pasa a ser una variable. Después Ya de es una función. Puedes ocupar la de una función, pero no tiene caso. Si yo tengo, por decirlo, vamos a suponer la derivada de una función es igual a x a la n sobre dx, es igual a n por u a la n menos 1 por la derivada de u, con respecto a dx. Si yo aplico esa fórmula, un ejemplo, en la primera, la derivada de t a la 4 con respecto a dx, es lo mismo. Yo puedo ocupar la misma fórmula y me da el mismo resultado y la puedo tomar como una función si quiero. Y entonces no hay ningún problema. Aquí sería n, que vale 4, por t a la 4 menos 1 por la derivada de u, que sería en este caso t con respecto a dt. ¿Sí? Y esto va a ser igual a 4t al cubo. Esto es 1. La derivada de una variable con respecto a ella misma es 1, y por lo tanto yo tengo 4t al cubo. ¿Sí? Y sería lo mismo, porque al último la voy a derivar por ella misma. ¿Sí? Entonces, ¿para qué me voy a complicar con esta fórmula si puedo ocupar esta? En este caso, sí. En este caso nos quedaría así, un quinto que multiplica a 4t a la 4 menos 1, y ya quedó derivada la primera. Voy por la segunda, más un cuarto que multiplica a 3t a la 3 menos 1, y ya quedó derivada la segunda. Voy por la tercera, sería menos un séptimo que multiplica, igual sería aplicando la fórmula, sería n que vale 2 por t a la n que vale 2 menos 1. Y ya quedó la siguiente. Ahora aquí sería más un noveno por 1, porque la derivada de una variable con respecto a ella misma es 1. Ahora sí, nada más simplificamos, y sería la derivada de t con respecto, de la función s con respecto a la variable t, con respecto a la diferencial de t, va a ser igual, y aquí sería 1 por 4, 4 sería 4 quintos de t a la 3 más
3 por 1 sería 3. 3 cuartos nos quedaría de t a la 2 o al cuadrado. Menos 2 por 1 sería 2 séptimo de t. 2 menos 1 nos quedaría 1. Y más un noveno. ¿Por qué? Porque un noveno por 1 sería un noveno. Y este sería el resultado. Pues técnicamente quedaron los mismos que arriba. ¿Sí? Y se le resta uno para la exponente. Y ya. Para la forma rápida, ¿no? Sí, no manches. Oh, wow. Ahora me da sueño. ¿Te das camisa? Ay, creo. Sí, te creo. Yo te le doy un tantito de papa, pero me dije, no, pues, mi forma no me va a decir entretenido, Vamos con la siguiente. Bien, son 2 horas, sí, a lo mejor mandé a buscar los lentes y perdimos como 20 minutos, pero imagínate esto explicándolo en 1 hora o con 40 minutos, no me alcanza. No me alcanza y se los mando por línea. No, hombre. No lo van a entender. Bueno, Mejor le mando a mis compañeros el video. cuando tenemos una derivada de ese tipo, ya una función de ese tipo, primero hay que hacer el siguiente paso algebraico. Y me quedaría así: f de x va a ser igual, y vamos a dividir todos los numeradores por el denominador. En este caso me va a quedar x a la 4 sobre x menos 3x al cubo sobre x menos 6x al cuadrado sobre x menos 3x sobre x más 2 sobre x. Todos los términos los vamos a dividir del numerador, los vamos a dividir por el del numerador. Pasaron como estas, ¿no? Sí, y nos va a quedar una función de este tipo. F de x va a ser igual a x a la 3 menos 3x a la 2 menos 6x menos 3 más 2x a la menos 1. ¿Por qué a la menos? ¿Por qué a la menos 1? Aquí vamos a utilizar la siguiente fórmula que me dice, una fórmula algebraica, la voy a poner por aquí, y sería a la n, 6 sobre a, que corresponde a la ley de los exponentes, entre a la n es igual a la n menos m. Siempre que yo pase una variable hacia arriba, se va a restar un exponente, que es lo que estoy haciendo. Ah, ya. Yo pasaría esta acá, pero va a restarle el siguiente número, ¿sí? Entonces esta, como no tiene variable arriba, Queda pasa menos 1. negativa, ¿sí? Porque aquí puedo utilizar esta fórmula o puedo utilizar esta otra. Esto es igual a la menos n. Son las dos fórmulas que yo puedo utilizar de ley de los exponentes. Bueno, ahora sí que ya tengo esa función, voy a derivar f de x con respecto a dx.
Y esto va a ser igual a la derivada de f de x, que es x cúbica menos 3x cuadrada menos 6x menos 3 más 2x a la menos 1. Todo esto va a estar con respecto a la variable x. Si observan, ¿Y así cómo va a quedar al final? No lo veo. si observan, a partir de la primera función hasta aquí, es álgebra. Apenas voy a empezar a derivar ahí. La ley tiene un componente. Vamos a hacerle presidente. Continuamos. Ahora de una suma y resta, voy a aplicar la fórmula número 4. ¿Sí? Que es la suma y resta de funciones. Entonces me quedaría la derivada de x al cubo con respecto a la variable x menos la derivada de x al cuadrado sobre la derivada de x. Sería x al cubo, aquí sería 3x al cuadrado, menos la derivada de 6x con respecto a dx, menos la derivada de 3 con respecto a dx, más la derivada de 2x a la menos 1 sobre dx. Lo que hice es nada más separar cada una de las sumas y restas. Ahora voy a aplicar en cada una de ellas la fórmula de derivación. En la primera voy a ocupar la fórmula número 245, que es la de la variable x a la n, donde me dice que es n que vale 3 por x a la n que vale 3 y le resto 1. Y ya quedó derivada. En la siguiente me dice que es una constante por una función, saco la constante y me queda la derivada de x al cuadrado sobre dx. Menos, aquí sale la función también y me queda la derivada de x con respecto a dx. Menos la derivada de 3 es una constante, es 0. Más sale el 2 y me queda la derivada de x a la menos 1 con respecto a dx. Ahora, la derivada de la función f de x con respecto a dx va a ser igual. Aquí me quedaría ya 3x al cuadrado menos 3 que multiplica en este caso a 2x a la 2 menos 1, derivando la siguiente función. Ahora, aquí nos quedaría 6 y la derivada de una variable con respecto a ella misma es 1, menos, ya el 0 no se pone, entonces sería más 2 que multiplica a la derivada de x a la menos 1, sería menos 1 de x a la menos 1 menos 1, aplicando también la de x a la n. Me quedaría como resultado ahora la derivada de f de x con respecto a dx va a ser igual a 3x al cuadrado menos 3 por 2 son 6 x menos 6 más por menos da menos. Me quedaría 2 y aquí sería x a la menos 2
pero la voy a pasar hacia abajo como x cuadrado. Y ese sería el resultado. Nueve x a la 2 tercios Sociedad de 3. más 4 más 4x a la 3 medios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una fórmula que me dice que la raíz, bueno, la vamos a poner aquí, la raíz enésima de a la 1 es igual a la 1 sobre n. Hay otra fórmula que me dice, podemos ocupar cualquiera, que la raíz enésima de a la n va a ser igual a la m sobre n. Cualquiera de las dos fórmulas podemos ocupar, son dos fórmulas de radicales, corresponden a los radicales dentro del álgebra. Pues continuamos. Ahora sí vamos a derivar, en este caso sería y, la derivada de y con respecto a dx va a ser igual a la derivada de 8x a la 1 medio más 9x a la 2 tercios más 4x a la 3 medios. Todo va a estar con respecto a dx. Ahora sí, sería la derivada de y con respecto a dx va a ser igual. Si observan, es una suma, por lo tanto voy a ocupar la fórmula 4 que he estado ocupando para la suma. Esta sería la derivada de 8x a la 1 medio con respecto a la variable x más la derivada de 9x a la 2 tercios con respecto a la diferencial x por la variable x más la derivada de 4x a la 3 medios con respecto a la diferencial de x. Y ya apliqué la fórmula número 4. Ahora, si observamos, es una constante por una función en cada una de las derivadas. ¿Cuál fórmula voy a ocupar? La tercera, que es de c por 1. Entonces, la derivada de y con respecto a dx va a ser igual, sale la constante 8 y me queda la derivada de x a la 1 medio con respecto a dx más sale 9 que es la constante y me queda la derivada de x a la 2 tercios con respecto a dx más sale 4 que es la constante y me queda la derivada de x a la 3 medio con respecto a la diferencial de x. Y ya apliqué esa fórmula. Ahora, si observamos, tenemos 3 derivadas todavía, donde vamos a aplicar la variable elevada a un exponente. ¿Por qué? Porque la fracción es el exponente y la variable es x. Y nos quedaría de la siguiente manera: la derivada de y con respecto a dx va a ser igual a 8, y ahora vamos a derivar x a la 1 medio. Aplicando la fórmula de x a la n, sería 1 medio de x a la 1 medio, que es lo que va de n, menos 1. Ya derivamos la primera. Ahora la segunda sería más, sería 9 que multiplica
a 2 tercios Yo apenas me salgo de bañar a esta hora. a la 2 tercios menos 1. Y ya derivamos la siguiente. Ahora Yo vamos apenas vengo con saliendo del la baño. otra. Más 4 que multiplica Güey, a neta 3 sí. medios de x a la 3 medios menos 1. Y ahí quedaron derivados. Todo lo que sigue es puro procedimiento algebraico. Y esto me quedaría de la siguiente manera: de y sobre de x. Y aquí ya lo vamos a derivar, es pura álgebra. Sería 8 por 1, 8 entre 2 a 4. X, un medio menos 1, me quedaría menos un medio. ¿Sí? Ahora más 9 por 2, 18. 18 entre 3 a 6. X, 2 tercios menos 1. Menos 2 tercios. No. 2 tercios menos 1. Quedaría 1 tercio, ¿no? Menos 1 tercio. Ahora más 4 por 3, 12. Entre 2 a 6. 6 x a la 2 tercios. Perdón, 3 medios menos 1. Un medio. Quedaría 1 medio. Y nos quedaría la derivada de y con respecto a dx. Nunca debemos de dejar valores negativos en el numerador. Hay que ponerlos y ordenarlos todos positivos. En este caso nos quedaría 4 que divide a la raíz cuadrada de x. ¿Por qué a la raíz cuadrada? Porque iniciamos por radicales. Con radicales tenemos que terminar. Más sería aquí 6 sobre la raíz cúbica de x más 6 la raíz cuadrada de x. Y ese sería el resultado. Amén. Ese que llaman importa no sé. Profe, yo solamente le voy a pedir algo. En el examen no ponga de esas. Ah, dígale.